Entonces voy a empezar a grabar y voy a empezar a explicar esto para que ya lo vayan viendo. Acuérdense, ya vimos un videito, ¿sí? Y vamos a mirar otros aspectos más. ¿Listo? No, ya les puse el video de cómo es el canal y todo eso. No hay películas. Ahora, la historia de Panamá, generalmente toda historia no empieza solamente cuando se desarrollan los acontecimientos finales, sino mucho antes, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos cómo fue el desempeño de un jugador, no solamente su desempeño final para ese partido se debió a eso, sino que hay antecedentes. Igual en cualquier cosa, ¿no? Miremos, por ejemplo, el caso de la tragedia de Armero. La tragedia de Armero se termina volviendo tan grande, ¿sí? No porque en sí mismo la tragedia no porque el volcán fue el que tuvo la culpa, sino por otra serie de circunstancias que si se hubieran manejado de otra forma, no hubiesen causado la tragedia o hubiese sido una avalancha de dimensiones más pequeñas, ¿sí? Entonces, cada hecho histórico tiene connotaciones muy anteriores. Entonces, la historia de Panamá empieza realmente en 1830. Miguel y compañía. Miguel, hagan más para acá, por favor. Sí. Al igual ustedes también estaban haciendo lo mismo. Okay. En 1830, ustedes saben que viene la separación de la Gran Colombia, ¿sí? Ecuador, Venezuela se separan. Panamá lo quiso hacer, pero en ese momento las condiciones no se dieron, sino que también lo intentaron en el 31, en 1832, en 1840. Pero no hubo una ocasión especial, no hubo un elemento que ayudara. ¿Cuándo llegó ese elemento? Bueno, realmente en esa época había un solo ejército, entonces era muy difícil enfrentarse. No había una nación que los apoyara. Pero ¿cuándo se dio esa crisis? ¿Cuándo se dio esa coyuntura que les permitió? ¿Sí? Es decir, hay momentos en que son más aprovechables para obtener ciertas cosas. Por ejemplo, si en este momento, imagínense que ustedes deben por la casa que tengan 20 años de impuestos y ustedes van y miran y cuando se dan cuenta tienen una deuda de 90 millones de pesos. ¿Sí? Entonces dice, sí, no hay problema. Entonces, ustedes no pueden seguir corriendo, pero me estás prestando también atención. Entonces, ustedes dicen, no, pues si me voy ahorita a pagar eso, me toca que vender la casa para poder pagar y todavía quedo debiendo. Entonces, ustedes aprovechan una oportunidad que el consejo, la administración, el departamento, alguna entidad legislativa da la opción para que le descuenten todos los intereses y todas las multas y al final usted simplemente termine pagando 10, 15, 20 millones de pesos y ya solucionó una deuda de 90. Es decir, hay momentos oportunos para hacer ciertas cosas. Y Panamá, el momento oportuno para los panameños le llegó finalizada finalizada la guerra de los 1000. ¿Por qué? Colombia estaba debilitada, económicamente estaba grave, ¿sí? Se habían ellos puesto del lado liberal que termina perdiendo, los que se imponen son los conservadores. Entonces ellos tuvieron el momento propicio, ¿sí? Para hacerlo. Pero realmente la situación que más los catapultó fue que en 1890, ¿sí? Finalizando el siglo XIX, los franceses habían hecho un acuerdo comercial con Colombia para que les concediera hacer el famoso Canal de Panamá. Pero los franceses no pudieron, porque resulta que en la selva del Darién, donde está ubicado, en esa zona, que en esa época pues era más selva que lo que es hoy. Señor. Antes de hacer el Colombia todavía. Claro. Panamá, Colombia pierde Panamá en 1903 y el canal lo empezaron a hacer en 1870-80. Pero ¿qué fue lo que pasó? Para allá es donde voy. Los franceses empezaron a construir el canal. Tenían la idea, tenían los planos, tenían la ingeniería, tenían todo, pero no contaban con un factor.
la selva. Ustedes saben que si en este momento nos trasladásemos para el Amazonas, nos moriríamos. Porque no tenemos acostumbrados a el clima, a los insectos y demás. No, el problema de la selva es que es mucho más húmedo que acá. Muy húmedo. No, húmedo. Usted puede estar en un lugar cálido, muy seco, o cálido, húmedo. Es decir, no, Samuel, nada que ver con eso. Significa, Miguel, que no hay humedad en el ambiente, que el aire está libre de agua. Lo que pasa es que usted no lo siente. ¿Cómo se siente un cálido húmedo? Aunque usted esté sentado ahí sin hacer mucho esfuerzo, usted está totalmente sudando. No solamente por la temperatura, sino porque hay humedad en el ambiente. Es decir, el ambiente está muy lleno de agua, pero usted no se da cuenta. ¿Dónde es un sitio muy húmedo? Bogotá. Bogotá es un sitio muy húmedo. La selva amazónica es un sitio cálido, pero húmedo. Lérida es cálido, pero seco. Si usted está quieto, ¿sí? Más o menos a la sombra, ¿sí? A pesar de que pueda sentir bochorno, pero usted, ¿cómo se siente eso? No se siente tan pegadito a su ropa. Usted está sudando porque estaba jugando. Pero normalmente, cuando ustedes están quietos, no hay tanto sudoración. En un cálido, no, claro, pero no tanta. En un cálido húmedo, porque no hay un clima totalmente cálido, seco. ¿Sí? En un cálido húmedo, ¿sí? El nivel de sudoración es tal que usted a la 1 de la mañana, estando dentro de la casa, sentado en su sofá o en la cama, usted está sudando. Sí, como cuando dormimos. ¿Ah? No cuando dormimos. Sí, claro, pero no es igual cuando hay humedad. Cuando hay humedad es mucho mayor la sudoración. Entonces, en esa selva cálida de húmeda, los franceses no estaban acostumbrados y entre bichos y la dificultad del clima, no aguantaron y salieron, murieron muchos y no aguantaron y tuvieron que irse. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y aquí hay una anécdota bien interesante. ¿Saben cómo Estados Unidos controló los bichos? Hubo un personaje que se dio cuenta cómo debía hacerse y rociaron de gasolina toda esa zona donde iban a construir el canal y lograron controlar los bichos. Rociándoles gasolina. En esa época no existían los venenos que hoy tenemos, ¿sí? Para controlar plagas, sino que tenían que utilizar elementos más simples, en este caso gasolina. ¿Cierto, Michelle? ¿Sí? ¿Qué dije? Silencio. Miren chicos, acuerden algo. Cuando yo llame a una persona, esa persona tiene la capacidad suficiente de contestar solita. ¿Michelle? ¿Sí ves? No estabas prestando atención a lo que yo estaba diciendo. Bueno, entonces esa oportunidad de oro se da para los panameños al final de la de la guerra de los 1000 días. Colombia no tiene la capacidad de defenderse y entra un nuevo actor, el hermanito grande, el hermanito que va a golpear a todos, Estados Unidos. ¿Quién dice que ellos apoyan? Ahora, realmente, a pesar del apoyo de Estados Unidos y todo eso, los que vendieron al canal de Panamá fueron los mismos políticos colombianos. Porque los políticos colombianos les ofrecieron dinero de parte de Estados Unidos para que no tomaran acciones adecuadas para evitar que ese canal, sino por el contrario, les pagaron para que fueran negligentes, para que no hicieran las cosas bien y eso permitiera. Miren, Panamá se separa, empieza la situación unos días y ¿sabe cuándo llegó la información al gobierno central de Bogotá? 4 días después. ¿Sí? Es como si a ustedes les dijeran, ¿sí? Los están robando en la casa, pero la información le llega 4 días después cuando usted no es, después de que se ha ido. En vez de llegar en la misma noche para llamar a la policía, llamar a los elementos propios para que les ayuden, ¿sí o no? Si yo veo que están robando la casa de Laura, ¿sí? Porque se fueron de vacaciones a Santa Marta y Cartagena, y cuando aviso, no me doy cuenta a las 10 de la noche del día que están entrando los ladrones, pero como a mí no me conviene, entonces aviso 2 días después a la policía.
cuando ya han robado todo, ¿verdad? Algo pues, parecido sucedió en Desde esa noche, profe, de esa noche o del día. ¿sí? Algo parecido sucedió en Panamá. No le avisaron al gobierno, los mismos políticos colombianos colaboraron en eso. Entonces, vamos a ver aquí algunas cositas y a ir teniendo en cuenta. ¿Listo? Dice. Bueno. No, mire. Chicos, ¿qué pasa? Nuevamente les tengo que llamar la atención. Ustedes tienen que estar allá, concentrados y no estando jugando ni pendientes de otras cosas. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a mirar rápidamente los hechos con épocas, con años. No vamos a poner días, sino años. De esto, no todas las fechas son importantes, sino simplemente para que se den cuenta las cosas. Entre 1850 y 1868 se quiso desvincular el istmo. Ahora, otra de las razones, y todavía la vemos actualmente, es el abandono estatal de lo que no es Bogotá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al Chocó? Yo no, profe, yo no. Miren, el Chocó, que es uno de los departamentos más ricos de Colombia, produce oro, produce muchos alimentos, tiene selva, tiene gran cantidad de otros metales, además del oro y demás. Pero el gobierno ni siquiera le tiene una buena carretera para llegar. Si usted quisiera ir en este momento, ¿sí? Irse desde aquí a, por ejemplo, irse a San José del Guaviare. Miren, San José del Guaviare, ¿sí? Está en línea recta por esta montaña hacia allá por Iguacito. Pero si usted quiere irse hacia San José del Guaviare, tiene que irse hasta Bogotá para luego descender por Villavicencio, Granada y llegar a... Es decir, en vez de hacer esto, lo tengo que hacer esto. Eso se llama abandono. El gobierno estatal, el gobierno... Miren, ¿cuántos de ustedes han escuchado el caso del reciente robo de 70.000 millones de pesos de la ministra de todo lo que tiene que ver con el contrato de la ministra de Telecomunicaciones, de informática? No, profe, yo no lo he escuchado. Miren, un contrato de 1.2 billones de pesos. Le hicieron un adelanto de 70.000 millones. El propósito del contrato era llevar internet a zonas aisladas donde normalmente no hay internet. ¿Sí? Digamos a unas veredas de Anzoátegui, por acá veredas hacia arriba, hacia Murillo, hacia el Líbano, todo eso. Y la plata. Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Porque pues, la gente está reclamando. Estamos en una situación donde la gente no puede ir a estudiar a la escuela. Tiene que ser todo digital. Ustedes no tienen tanto ese problema. Porque, sin embargo, pensemos, Lérida tiene banda ancha. No. Y es un municipio grande que queda al lado de la carretera principal que une a Ibagué con el Magdalena Medio. Y no tenemos un buen internet. No tenemos. Por el abandono estatal, ¿sí? Panamá siempre reclamó que por qué a ellos no les prestaban más atención. Y eso motivó que ellos al final se separaran. Por lo igual les decía yo lo de Providencia. Entonces, sin embargo, en esa época, de 1850 al 68, una efectiva acción colombiana, con apoyo armado de los Estados Unidos, restituía el territorio del país invocando el Tratado Mayarino-Idlac. Luego viene la Guerra de los 1000 días, hay la intervención de paz. Simón. ¿Cómo? Elecciones no, este año no hay, es el entrante.
Para elegir ustedes tienen que ser mayores de edad. Ah, pero entonces eso no es voto popular, es elección del personero. De ustedes todavía no. Porque el personero sale del grado superior que haya en el colegio. ¿Cuál es el grado superior acá? Que el año entrante será noveno. Ellos son los que, de ahí sale el candidato. Ustedes participan votando, pero los candidatos no salen de ustedes. A ver, la norma dice que el candidato a personero sale de el grado superior que haya en el colegio. ¿Por qué creen que normalmente los candidatos de personeros son de 11? Porque ellos son el grado superior. No, son el grado superior. Si aquí hubiese solamente hasta quinto, ¿quiénes serían los candidatos? Los de quinto. ¿Sí? Pero ahorita ya va a octavo. O sea, los candidatos podrían ser de los estudiantes de octavo. El año entrante serán de los de noveno. Es el grado superior. ¿Ah? No, en octavo hay 3 personas. Lo que pasa es que no están viniendo ahorita los otros. ¿Qué podemos hacer si es el grado superior? ¿Ah? ¿Y los otros? No, porque para eso Nicole, Angie, Camila, que son 3 de los estudiantes de octavo, pueden venir a hacer campaña y convencer a lo que ellos. Son 3. De a uno. Laura, bájatelo un poquito porque no te entiendo. ¿Quién va a creer que aquí se va a traer una piscina? Por favor, eso no es cierto. ¿Quién lo dijo? Profe, yo sé, pero el profe hasta nos dijeron que iban a arreglar una puerta por allá, iban a arreglar acá algo y miren, ustedes tienen que aprender, aquí abro un paréntesis. Ustedes tienen que precisamente aprender a analizar cómo es posible que ustedes se dejen convencer de un candidato a personero de acá, que va a hacer una piscina cuando eso vale cientos de millones, y él de dónde va a sacar la plata. La piscina una piscina de 2000. Obviamente, a ver, obviamente yo como profesor de sociales, yo tengo que orientar a los candidatos y decirles hagan propuestas reales, ¿sí? Por ejemplo, que propongan que cuando ya estemos con uniforme todo un día se haga un Jean Day. Que un día los chicos no vienen con chicos y chicas no vienen con uniforme, sino que todos vienen en jean y en tenis y camiseta. ¿Ah? Sí, o sea, no se trae uniforme. Que, por ejemplo, se vayan a hacer unas actividades con padres para, a ver, poner el cielo raso en quinto, por decir algo, o en los salones. O sea, son actividades que tienen más lógica. Pero si a mí un personero, yo como profesor de sociales, le digo, profe, yo quiero proponer la construcción de una piscina en ese lote. Digo, primero, eso es absurdo. Usted no va a poner ni va a engañar a los niños diciéndoles eso. ¿Ah? Pues si me muestra la plata es muy diferente, pero se enfrenta a otro problema. Resulta que ese lote, él no puede hacer uso de ese lote sin pedir permiso primero. Pero si ese lote se cierra. Por eso, y entonces ¿a quién le tiene que pedir permiso? Y a mí, dígame, Samuel, y Simón, que está, y Miguel, y Laura, y Michelle, y Sofía, ¿ah? Y Juan Camilo. ¿Qué ventaja tiene para una institución una piscina cuando aquí ustedes no tienen clases de natación? ¿Ah? Segundo, el segundo problema que en este momento ha impedido que se construya ya. ¿Ustedes saben por qué no se ha podido hacer nada ya? No saben, ¿cierto? No. Resulta que hace 7 años, bajo la administración de un alcalde de apellido Quesada, que hubo acá,
hace 7 años, en 2014, ellos arbitrariamente cambiaron el uso de suelos de ese lote y en vez de ser un uso de suelos para construcción de vivienda comercial o hogar, lo cambiaron a zona verde. Lo que hace que aunque nosotros ya pagamos el dinero y tenemos los planos, y cuando quieran les muestro los planos de cómo posiblemente quedaría el colegio ahí, un día eso lo traigo. Entonces, al cambiar el uso de suelos, no se puede construir ahí todavía. Y tenemos, porque eso no lo puedo hacer yo, papá. Eso lo hace el consejo o el municipio, pero no lo han querido hacer todavía. Así que el colegio y la iglesia adventista, que es la representante y dueña de este colegio, le toca que demandar al municipio. ¿Ah? En este momento solamente tenemos un grado por noveno. No, para hacer 10º y 11 necesito primero una licencia. Todavía no la tenemos. Porque todo tiene que ser aprobado y legal. Yo no puedo hacer cosas. Eso es uno de los proyectos que se tiene. Así como está, no. Hay que en cada esquina romper para hacer una columna. Y también como con la plancha. Sí. ¿Algo que preguntar allá, chicos, de los que me están escuchando? ¿No? ¿Han entendido? Bueno, entonces, eso hace... Entonces, antes de tomar una decisión, uno tiene que primero saber. Es como yo decir, ¿sí?, que voy a construir una piscina en la casa de Simón. Si primero esa casa no es mía, ¿sí?, puedo visitar a Simón, pero yo no puedo disponer de las cosas que Simón... No puedo disponer. A ver, ¿quién de ustedes aceptaría que yo vaya a su casa, la venda, cobre el dinero, lo saque de la casa y ya? Eso es disponer de la casa, ¿sí o no? Sí, profesor, usted dispone de nuestra casa que nosotros la compramos. Sí. Bueno, los padres, porque nosotros no tenemos ni un 100 pesos. yo tengo un millón y algo. Obviamente, ¿quién va a aceptar ese tipo de disposición? No, profe, yo ni la aceptaría. Obviamente nadie aceptaría eso. Ustedes amablemente me reciben, pero yo no puedo disponer de las cosas. De igual manera que ustedes tampoco. Ustedes pueden ir a mi casa a visitarme, pero una cosa... Tampoco. ¿Y saben por qué sería totalmente ilegal? Porque para yo vender una propiedad tengo que tenerla a mi nombre. Y eso resulta que está a nombre del papá, mamá, abuela, no sé a qué hombre. Usted, quien la vende es su papá, no, yo no puedo. Eso es lo que han hecho los inescrupulosos políticos y demás, que se aprovechan de la gente y les venden y los hacen firmar, y luego cuando se dan cuenta les entregaron su tierra. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Ustedes no sé si han escuchado que en Bogotá hay muchas constructoras fantasmas que ven un lote y llegan y promocionan, bueno, vamos a hacer casas, y la gente invierte dinero, resulta que el lote no es de ellos. Y recogen. Entonces yo llego y digo, en este lote voy a hacer un bloque de apartamentos, y le vendo a Simón, le vendo a Miguel, le vendo a Samuel, a Laura, a Michelle, a Sofía, a Juan Camilo y a quienes están allá. Vendo 15 apartamentos y me entregan toda la cuota inicial, 20 millones de pesos, me hago 300 y luego me pierdo. Cuando me van a reclamar, ¿y usted por qué no ha entregado? No, es que ese lote ni siquiera es mío, ustedes se dejaron embaucar y yo los engañé. Pero precisamente cuando se va a hacer un tipo de negocios, uno tiene que demostrar que uno es el dueño de una propiedad para poderla vender. De lo contrario, ¿sí? Es como yo decir, le voy a quitar los zapatos a Miguel y los voy a vender. ¿Sí? Yo no puedo disponer de algo que no es de mi propiedad. Yo puedo decir, yo voy a vender estos tenis porque son míos, ¿verdad? Pero yo no puedo vender los zapatos de Juan Camilo, de Miguel,
de Sofía, porque simplemente no se... No, otra cosa es hacer uso de la fuerza y utilizar eso para hacerles daño, pero eso no significa que es correcto. Bueno, chicos, ya nos está acabando el tiempo. Entonces, ya les envié el documento, empiezan a escribirlo. Profe, Esto es solamente 2 paginitas. profe, pero todo está lleno, profe, todo está lleno ahí. Profe, ¿cuál día lo va a revisar? No, todavía no les digo. Voy a explicar esto un par de días más y les digo cuándo. Vayan adelantando. Posiblemente sea para la semana entrante y ya les diga cuándo. Son solamente 2 hojitas. Miren. Miren, la primera hoja con el dibujo, la segunda hoja y este pedacito. Lo que leí. ¿Listo? Profe, pero eso es mucha cosa. No. Sí. Nos vemos. Profe, deje solamente una paginita. 2 paginitas son. No es mucho. 1 minuto para yo volver. Listo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno. Bueno, profe, chao. Bueno, Muy bien. Mucho juicio. Chao, profe, no nos vemos el miércoles. Chao, profe. A profe, deja ya acabar. ¿Te apagas ahí, por favor, Juan Camilo? 2 veces. Ya. profe, deje grabar. Chao, Manuel. Que estés muy bien. Michelle. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Chao.